Estamos empezando el tiempo de gabinete. Tenemos ya sentados a la mesa a Rosa Díez y a Juan Adrián Sens. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Manuel de Prada está en un pequeño atasco, pero a punto de llegar. Seguro que ya nos sintoniza desde el taxi que le conduce a Onda Cero. Teníamos previsto hablar, y creo que igualmente intentaremos hacerlo, de esa encuesta de condiciones de vida que hoy publica el INE, que es una gran radiografía de cómo vivimos los españoles, pero comprenderán que lo que hemos contado ya hace un rato, esa decisión de la sección segunda de la Audiencia de Navarra de poner en libertad provisional a los integrantes de la manada, a los 5 delincuentes, a los 5 condenados a 9 años de prisión por abuso sexual, que no violación, a una joven madrileña en los Sanfermines, pues nos ha conmocionado, y aunque no hemos leído aún el fallo, sí hemos sabido, se lo hemos preguntado a alguien, un experto en leyes como era Jorge Trías Agnier, y él mismo nos ha contado que un tribunal puede decidir esa libertad provisional mientras la sentencia no sea firme, o puede decidir lo contrario. Lo digo para aquellos que están escribiendo y difundiendo en Twitter pues que los jueces no tienen más remedio que aplicar la ley que tienen delante. No. Podrían haber hecho exactamente lo contrario. Es más, se hace lo contrario en muchísimos otros casos, claro, que podríamos aquí repasar. O sea, han decidido ellos, porque ellos han querido que estén en libertad a partir de ahora mismo, ¿no? Eso dice el fallo. Recordemos que la sentencia en su momento provocó una infinidad de manifestaciones muy multitudinarias en toda España, aquellas manifestaciones que gritaron no es abuso, es violación. Y queremos hablar ahora con Tere Sáez, que es diputada en el Parlamento de Navarra, es portavoz además de Lunes Lilas, que es una asociación feminista muy activa en este caso. Señora Sáez, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber si esperaban ustedes esta decisión, si temían que pudiera ocurrir que les dejaran en libertad provisional, con fianza, hasta que la sentencia sea firme. No, francamente no. Ha sido un jarro de agua fría, porque realmente pensábamos que el sentido común iba a funcionar en cuanto a que, recordemos que es una sentencia, aparte, como muy bien habéis dicho, que en todas las voces han dicho no es abuso, es agresión sexual, por lo tanto, recurrida desde las dos instituciones que están aquí en este momento, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, por parte de la propia víctima o sus personas abogadas. Pensábamos que se iba a tener la sensatez de decir, como mínimo, vamos a esperar a que esos recursos se decidan ya, el tema de la calificación, es abuso, es agresión sexual, y la toma de decisiones. Es que nos parece de verdad, o sea, aparte de, como digo, o sea, y también como decía yo, es importante aclarar, efectivamente las personas jueces en estas circunstancias pueden decidir, y vuelvo a recordar que se han dividido, que hay un juez, en este caso uno, hombre, que ha tenido ese criterio de sensatez. El presidente del tribunal era partidario de mantenerles en prisión. Claro, por eso que sí, que es una decisión que además, de verdad, nos parece una insensatez. No, es la palabra que le quiero poner, una insensatez, una falta de sensibilidad hacia todas las protestas que está habiendo, y a decir, oiga, tenemos unos recursos puestos, vamos a esperar a ese momento. Y quiero adelantarlo antes para que no se nos diga que no. Nosotros hubiéramos entendido que hubieran dicho, miren ustedes, por razones de humanidad, los llevamos a la cárcel de Sevilla. Bueno, eso nos parece correcto, así que estén cerca, que sus familias no sufran, ese tipo de cuestiones. Pero hombre, en este momento decir, sin esperar lo que hay que esperar, decretar ya la libertad provisional bajo un pago de 6.000 euros, que pensamos que van a hacer crowdfunding, a ver si, no sé, voy a hacer una burrada ya casi, pero a ver si todos que se unan para esto, para decir. Y luego otra cosa, ¿no?, que nos preocupa muchísimo, ¿qué elemento es el que ha hecho ver que esto es posible? ¿Ha habido algún grado de arrepentimiento en algún momento por la manera, es decir, de reconocimiento de hemos causado un daño y por lo tanto nos arrepentimos y somos conscientes de que esto no? Porque claro, en libertad provisional en las calles, unas personas que no ven que lo que han hecho significa abusar, en este caso violar a una mujer, no pueden repetir pasado mañana. Podrán abandonar la cárcel en cuanto cada uno de ellos, deposite esa fianza de 6.000 euros, no pueden abandonar el país, y creo que deben presentarse 3 días a la semana, ¿no? Me ha parecido escuchar, sí. 3 días a la semana ante el juzgado. Creo que ya hay un agente judicial que ya ha ido hoy a las prisiones en las que están, 3 en Pamplona y 2 en Alcalá de Henares, y ya se les ha comunicado a los propios delincuentes, a los propios encarcelados, esta decisión. ¿Qué van a hacer ustedes, señora Sáez, como portavoz que es usted de Lunes Lilas? Primero, como diputada en el Parlamento de Navarra. Bueno,
voy a decir, como los movimientos ya hemos convocado hoy a las 7 de la tarde aquí en la plaza del Ayuntamiento para mostrar la indignación y pedir que no, hay convocada a las 7 de la tarde en Pamplona, en el Ayuntamiento. Sí, además se está convocando en todo el Estado también, pero sí, y ya estamos valorando para una convocatoria delante del juzgado mañana, o sea que estamos ya, claro que sí, muy activas, porque es que lo hemos dicho desde un principio y hemos estado insistiendo. Hemos recurrido, digo, representadas por instituciones. Entonces, bueno, esto es que de verdad que ha sido un jarrón de agua fría. Nos parece un poco incomprensible, decir esto. Entonces, y luego ya me comentabas, seguramente mañana lo que es el gobierno y el ayuntamiento como tal van a salir públicamente explicando el por qué han recurrido y por qué consideran que no puede darse la libertad provisional en estos momentos. Muy bien, pues agradecemos, aunque el sonido no era el mejor posible, a Tere Sáez, diputada en el Parlamento de Navarra y portavoz de Lunes Lilas, lo que nos ha contado, lo que nos ha avanzado, que es esa manifestación hoy mismo a las 7 frente al Ayuntamiento de Pamplona. Hablamos ahora con la concejal de ese ayuntamiento, concejala de Igualdad, Laura Berro. Señora Berro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho mejor, se la escucha mucho mejor. No sé si a lo que ha dicho la diputada Tere Sáez quiere usted añadir alguna otra cosa. Sorpresa, imagino, también en el Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Sí, bueno, lo primero de deciros, adelantaros que esto es una filtración. Nos parece además una filtración muy grave y, bueno, ya en cualquier caso, cualquier filtración desde los juzgados es grave. Pero desde luego en este caso lo es todavía más, ¿no? Y nos parece que lo primero, el Consejo General del Poder Judicial tiene que investigar esta filtración, porque no podemos correr el riesgo en este tipo de cuestiones tan delicadas, ¿no? Y que generan tanta convulsión social que se filtre antes de tiempo, porque, bueno, digo que es una filtración porque hemos hablado con el abogado penalista del ayuntamiento, que es el que lleva el caso, también hemos hablado con el procurador de los juzgados y efectivamente no tienen noticias todavía, entonces... Bueno, esa es una situación gravísima, ¿no? Tampoco el abogado de la víctima tenía noticias todavía. Pues yo creo que tampoco. Entonces... No lo tiene, eso vale, digo. Pues, hemos llamado y no tiene constancia todavía. Efectivamente, pues es que es una situación gravísima que se produzcan este tipo de hechos y más en esta sentencia, ¿no? En este caso, concretamente, que ha generado tanta alarma social, ¿no? Y bueno, simplemente decir que nos parece que, bueno, si ya la sentencia no la compartíamos en absoluto porque no se entiende este caso que como un caso de agresión sexual, porque no se entiende que haya habido violencia o intimidación, no lo compartimos en absoluto, nos parece que sí que lo es, las pruebas así lo decían, se ha vuelto a poner el foco en la víctima en lugar de la mujer agredida, en lugar de los agresores. Y nos parece que ahora de nuevo la justicia ha vuelto a demostrar que es una justicia patriarcal que tiene muchísimo que revisarse, y nos parece que lo que están otra vez diciendo es, en lugar de lo que está diciendo la sociedad, y ninguna agresión puede quedar sin respuesta, están diciendo justamente lo contrario, ¿no? Y es gravísimo además, déjame que te diga una cosita más y ya perdóname. No, adelante, Laura. Es gravísimo porque es una condena de 9 años, si ya estaban en prisión preventiva previamente, ahora ya tiene una condena que no es definitiva, pero bueno, hay un posible recurso que podría aumentar esta pena de 9 años, por lo tanto hay más riesgo de fuga ahora que antes, y además es grave cuando ya se han puesto en contacto con la mujer agredida, y ¿quién nos asegura, quién nos garantiza que ahora en estas condiciones de libertad no van a utilizar cualquier otro tipo de medio para ponerse otra vez en contacto con ella y que precisamente ponen en peligro todo su proceso ahora de, digamos, que tiene que hacer personal ella y no revictimizarla, ¿no? O sea, es que eso no es garantizable. Nos parece que esto es inconcebible, la verdad. Bueno. Vence dentro de 15 días el plazo máximo de 2 años estipulado para la prisión provisional. La condena no es firme. Imagino que a esto se agarra el fallo de la Sala Segunda de la Audiencia de Navarra, pero desde luego poner en libertad a los miembros de la manada en este momento no es ninguna obligación, digamos, no tienen ningún imperativo hacerlo los jueces, el tribunal. Podrían haber optado exactamente por lo contrario, como creo que casi todo el mundo esperaba. No se puede recurrir esta decisión de la Audiencia de Navarra, el fallo, porque ya se ha comunicado, por lo visto, al menos eso, la información nos dice que ya han acudido a la cárcel a comunicarle a los delincuentes cuál ha sido la decisión, ¿no?, de su libertad provisional previa fianza de 6.000 euros. Esto no se puede recurrir, usted que ha hablado con el abogado que representa al ayuntamiento, que está presentado como acusación particular en este caso.
Pues bueno, como todo, como hemos hecho durante todo el proceso judicial y como hacemos siempre, que tenemos un compromiso absoluto con una política feminista y también con una política, evidentemente, de erradicación de las violencias machistas, haremos todo lo que esté en nuestra mano porque esta decisión se revoque. Yo no conozco los detalles, no sé si se puede recurrir a una resolución. Sí que lo que he hablado con él es que si es posible se recurriría desde luego. Otra cosa es que esta justicia patriarcal luego nos escuche, ¿no? Pero bueno, lo que también quería decir es que además en un contexto como el que estamos actualmente, que quedan menos de un mes para nuestras fiestas, ¿no? Nos parece que es un contexto malísimo. Iba a preguntárselo, exactamente iba a preguntarle, como concejala de Igualdad, están los próximos Sanfermines a la vuelta de la esquina, faltan apenas unas pocas semanas. ¿Cuál es su reflexión, señora Berro? Hombre, la reflexión es la misma. Ya sabemos que, lo hemos dicho siempre, ¿no? Que las violencias machistas no suceden para nada solamente en Sanfermines ni solamente en fiestas, suceden todos los días de la vida de las mujeres, a todas las intensidades y a todos los niveles, y estamos absolutamente comprometidas con su erradicación, ¿no? Pero, claro, efectivamente, pues ahora no es un buen momento precisamente para dejarles en libertad, porque genera muchísima alarma social. Aún así, nosotros tenemos ya preparada la campaña para los Sanfermines, la anunciaremos el próximo lunes en Rueda de Prensa, esperamos también a otros medios de comunicación, y desde luego tenemos un compromiso absoluto, por un lado, con esa prevención, ¿no? Que es fundamental, es lo más importante en realidad, de prevención de las violencias machistas, y por supuesto doblaremos los esfuerzos en todo lo que tiene que ver con la seguridad y el acompañamiento en caso de que suceda una agresión machista de cualquier tipo. Aunque a lo mejor la tentación es no denunciar, visto lo visto. En fin, perdóneme usted esta reflexión en voz alta. Laura Berro, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, gracias y buenas tardes. Y queda claro esa convocatoria que hacen a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Pamplona, pero creo que en otros ayuntamientos también de toda España se están movilizando las mujeres y los hombres, también hombres que se movilizan, afortunadamente. Gracias, Laura, buenas tardes. A vosotras. Venga, buenas tardes. Bueno, pues en tiempo de gabinete creo que ya llegó ya Juan Manuel de Prada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Perdonad, el tema no era este. Si volvemos al tema previsto, si queréis, pero antes igual queréis opinar, queréis añadir algo a lo que hemos escuchado. Rosa Díez. Sí, la verdad que sí, yo querría decir algo al respecto, ¿no? Me parece, a mí como las personas que han hablado y tú misma, ¿no? La concejala y la diputada, me ha resultado absolutamente sorprendente, inaudito. Es decir, que no me lo esperaba ni por lo más remoto. Y me parece importante que destaquemos que es una decisión autónoma de los jueces. Es decir, me parece muy importante que destaquemos eso, que no están obligados, porque a veces dices, bueno, oye, es la ley, aunque no sea justo. Hay veces que ocurre, ¿no? Que dice, bueno, tienen que actuar así, es legal, pero no es justo, o a mí me parece que no es justo. Bueno, en este caso es que era tan legal mantener la prisión condicional hasta que hubiera una sentencia firme o hasta que se cumpliera el plazo máximo. De hecho, el presidente del tribunal era partidario de mantenerles en la cárcel. Ya, pero fíjate que aunque hubiera habido unanimidad, era una decisión autónoma. Y es una decisión autónoma en un caso que yo no quiero destacar el hecho, aunque sí me parece importante, pero no lo quiero plantear desde la perspectiva de que ha habido mucha movilización social y ciudadana y tal. Eso tiene importancia social porque sobre todo significa que en este momento hay una sensibilidad mucho mayor hacia estos casos abominables. Pero es que aunque no la hubiera habido, es que la sentencia, aunque no sea por violación, la sentencia, la condena de agresión sexual conlleva violencia. Es que en el Código Penal, para que te condenen por agresión sexual, tiene que conllevar violencia. Entonces, han condenado por actos violentos contra una mujer, contra una persona más débil, porque además lo han hecho colectivamente, unas personas que van a salir a la calle en este momento por una decisión autónoma de los jueces sin ningún tipo de arrepentimiento. Esta es otra que quiero destacar. O sea, les van a soltar sin que se hayan arrepentido de nada. De su violencia, porque están condenados por violencia. No le quitemos importancia. Es decir, yo ya sé que hay muchas personas que consideran que debiera de haber sido violación y que la última reforma del Código Penal que ha abierto la vía para que sean condenados por violencia sexual, pues fue un error. Vale, pero es que no minimicemos, porque la condena por violencia sexual conlleva
que los jueces han determinado que hubo violencia, porque si no hubiera habido violencia no les hubieran podido condenar tampoco por ese delito. Sin duda. Y prevalimiento. Y entonces yo creo que es muy grave. A mí me parece gravísimo y además, sobre todo, me parece injustificado. Es verdad, no hemos leído la decisión, la resolución, pero ¿en qué se justifican? Es que quiero saberlo. Pues veremos cuando llegue, porque de momento todavía no se ha hecho público ese fallo del tribunal. Juan Manuel de Prada y Juan Adrián Sens, ¿quieren decir alguna cosa al respecto? Yo quiero solamente aclarar una cosa, porque no lo sé. No es verdad que la prisión preventiva tiene una duración máxima. 2 años. Bueno, sí, pero no la han agotado, Juan. Pero bueno, ¿y si la agotan cuándo? ¿Cuándo la agotan? No, sí, se agota ahora en se agota dentro 15 de 15 días. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días no hubieran tenido más remedio que No, Juan, acabamos de decir claramente se contempla la posibilidad de revisarla y ampliarla. Claro. Lo hemos dicho claramente, Juan. ¿Y por qué no se ha hecho eso? Bueno, esa es la pregunta, claro. O sea, los jueces han decidido esto, pero podrían haber decidido perfectamente lo contrario. Hay miles de condenados sin sentencia firme, o sea, que han recurrido, que siguen en la cárcel. Bueno, pues yo creo sencillamente que eso ha ocurrido porque todavía hay una cierta mentalidad en España de que los delitos sexuales no importan tanto y no son tan graves. Esto es una cosa que está metido en la idiosincrasia de la gente, o de mucha gente todavía. A menos de estos 3 jueces, o de 2 de los 3, porque uno era partidario de permanecer. Bien, pues eso es una cosa que está como un sustrato invisible, pero... Bueno, es invisible hasta que es visible a través de un fallo como este, claro. Bueno, sí, pero no tan invisible. En la generalidad de la gente, no estoy hablando solamente en estos... jueces, ¿verdad? Hay algo que, bueno, sí, pero bueno, tampoco importa tanto. Una buena ducha después lo quita todo. Todavía hay un poco esa mentalidad. En alguna gente, no en toda. Y parece ser que todavía esa mentalidad pues prevalece en ciertos lugares. Yo sin embargo creo que hacéis juicios temerarios cuando atribuís a los jueces ese tipo de pensamientos, sobre todo en un caso como el presente, en donde a estos jueces les resultaría muchísimo más sencillo, como bien sabéis, revisar esa prisión provisional y mantenerlos en la cárcel. Porque ¿Tú crees? Hombre, Julia, ellos saben la presión social que van a recibir. Perdona, el señor que escribió el voto particular de la sentencia sabía exactamente lo que ocurriría y... Ese señor, tú date cuenta incluso que lo ha señalado un ministro de Justicia, de forma también, por cierto, muy irresponsable, insinuando que tenía problemas... Rafael Catalá. Quiero decir, sin prejuzgar, puesto que para poder emitir un juicio sobre este auto primero tendríamos que leerlo y atender las explicaciones que los magistrados dan, yo creo que para ellos lo sencillo era mantenerlos en la cárcel. Honestamente, es decir, eso es lo más fácil para ellos. Sí, no hacer nada siempre es más sencillo, porque no hacer en nada... este caso simplemente era, mantenerlos. Por otra parte, también no debemos olvidar que la prisión provisional, a pesar de que ahora estemos muy habituados a que a la gente la metan en prisión provisional, es la medida cautelar, el último recurso dentro de las medidas cautelares. Quiero decir que yo supongo que habrán analizado todas las circunstancias, posibilidades de fuga, posibilidades de reincidencia, y supongo que esto lo justificarán en el auto. Pero yo creo que trasladar ese mensaje de que los jueces actúan así, porque son frívolos, porque son machistas, ellos mismos los han condenado a 9 años. Ellos los han condenado. ¿Tú entiendes que un tribunal que condena a 9 años a 9 años de prisión a 5 individuos, 15 días después de esa sentencia, o un mes después de esa sentencia, les deje salir en libertad? No, que ni ellos mismos creen es en extraño, es extraño, pero por favor, pero también no se lo traga a nadie eso. Esto es verdad que es llamativo, pero también es llamativo que una persona pueda tirarse 2 años en prisión provisional, Ya, pero en España hay porque yo creo que un concepto... Hay miles de personas en miles. Es lamentable. Sin sentencia ninguna, porque estos tienen una sentencia que no es firme, pero hay una sentencia. Condenatoria, efectivamente. Condenatoria, hay gente que no tiene ninguna sentencia. Efectivamente. Y pasan ese tiempo, sí. Pero son, exactamente, es precisamente este caso y estos 5 individuos. Da mucho que pensar. Yo creo que si la sentencia pareció una declaración de guerra, esto lo es
en toda regla. Una Ya, pausa. pero fíjate que la sentencia, que hemos hablado muchísimo sobre ella y se ha escrito muchísimo. A ver, yo hay, como Según nos ha pasado a todos, hemos leído juristas distintos que argumentaban, bueno, a favor del fallo, aunque no a favor del voto particular, que es que yo creo que también hay que distinguir, el voto particular y las cosas que dice este hombre en el voto particular y el fallo, te digo, de entonces, de la sentencia. Bueno, y esas reformas que hubo en el Código Penal y todas estas cosas, porque también se ha dicho pues cosas que no son ciertas, como que, por ejemplo, lo que comentaba yo antes, que la agresión sexual conlleva no reconocimiento de violencia, cuando es justo lo contrario. Ha de reconocerse que ha habido violencia, intimidación y todo eso. Bueno, pero más allá de todo eso que ya está en la sentencia, es que lo sorprendente es que con esa sentencia y con los recursos anunciados y presentados, pues les dejen libertad y sin arrepentimiento. Me parece que también esta es una cosa importante, porque si estos tipos hubieran dicho después, oiga, que no la violamos, pero que sí, que efectivamente, que utilizamos la violencia, que nos arrepentimos, que pedimos perdón. No, es que ellos están como orgullosos, perdonadme la expresión, pero es que algunas de las cosas que he leído más bien son así, de lo que hicieron. Como que se hubieran ido a tomar unos vinos a una esquina y ya está, y les han condenado por eso. A mí me parece una enorme irresponsabilidad por parte de los jueces, porque imagínate que pasa algo. Un momento, tengo que hacer una pausa, lo siento, es que todavía no hemos hecho la que tocaba. Pues francamente, a las 6:40, a 15 minutos de acabar este programa, no sé si hay tiempo para lo que estaba previsto o si os quedáis con ganas de decir algo más. Yo quiero decir una cosa. Fíjate. Recuerdo el teléfono a los oyentes por si quieren dejar algún WhatsApp, 638-442-081. Bueno, diga Juan. Ha ocurrido esto, que por cierto, yo me he enterado ahora de que una de los magistrados es mujer, ¿verdad? Yo no lo sabía. Uno de los que, según se está diciendo, ha decretado que salgan de prisión. Bueno, bien. Pero hay una cosa que me interesa para saber del país. Estos chicos van a salir ahora. ¿Cómo los va a recibir la gente? ¿Cuál va a ser la reacción? Porque me temo que aunque la reacción de la mayoría será absolutamente negativo hacia ellos y tendrán que tener mucho cuidado cuando salgan a la calle, habrá pequeños grupos que los considere poco menos que unos héroes y que los ensalce, porque ese tipo de persona desgraciadamente todavía existe, y a lo mejor existirá siempre, no lo sé. No creo yo que... Vamos, sí, claro, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay algunos que dirán, pero, ¿qué machos son? Hombre, ¿Qué machos son? Hombre. No sé, machos no. Bueno, pues muy bien. Son personas... Ojalá el conjunto de la población esté a la altura. Yo quería decir... Este es un caso muy complejo por muchas razones. En primer lugar, porque... Vamos a ver, cuando se han convocado las propuestas y se ha dicho yo sí te creo, si es que la misión de la justicia no es creer ni dejar de creer a nadie, la misión de la justicia... Sí, a veces sí, Juan Manuel, sí, a veces sí. A veces es la palabra de uno frente a la palabra de otro. Los jueces, claro, desde luego, los jueces sí, no tienen que creernos a los que salimos a la calle. Tiene que haber pruebas, pruebas, y sobre las pruebas... Sí, pero a veces no hay prueba. En este caso había algunas pruebas. Aquellos lo que determinaron, Rosa, pero otras veces, efectivamente, los jueces, y tienen peritos psicológicos y de otro tipo, para que les ayuden, bueno, lo que quiero decir es que a saber si deben o no deben la creer. Principal prueba que los jueces han valorado es una prueba que es desconocida para la población. Es decir... Afortunadamente. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero por supuesto. Lo que quiero decir es que, claro, cuando hablamos así alegremente alegremente de que si es justicia es que lo que machista, vamos a ver, Juan Manuel, lo que es público son los hechos probados que ya están en la sentencia. Sí. Por y cierto, eso lo hemos leído. Por cierto, que y Rosa eso antes ha dicho, las carnes Rosa a antes millones ha dicho de personas. Que se había dicho en la sentencia que habían actuado con violencia. No, al contrario, en la sentencia se decía que no habían actuado con violencia, que habían actuado con prevalimiento. Con prevalimiento. Bueno, a ver, precisamente lo que distingue. Vete al Código Penal y verás que para ser condenado por agresión sexual tiene que haber violencia. No, pero es que no han sido condenados por agresión sexual. Agresión sexual es violación, Rosa. Han sido condenados por violación. No han sido condenados por violación porque esa figura penalmente ya no aparece en el Código Penal. Claro, se le llama agresión sexual. Y no han sido condenados por agresión sexual. Han sido condenados por un abuso sexual con prevalimiento.
Con prevalimiento. Y escucha, lo que distingue la agresión del abuso es el uso de violencia o intimidación. Yo de verdad no es la diferencia. No tengo ningún interés en volver atrás. O sea, esto está sentenciado y está condenado a 9 años. O sea, de verdad, no volvamos atrás, no volvamos con las típicas dudas que no hacen más que ofender la inteligencia y la sensibilidad de mucha gente. No volvamos atrás. Lo que hemos visto lo hemos dejado de ver. No, tenemos una sentencia pública que hemos leído. Entonces, estamos solamente analizando si es sorprendente o no que esos jueces... A lo mejor los jueces, fundamentándose en jurisprudencia, no lo sé, han determinado que para un delito de abuso sexual, y una vez cumplidos los 2 años, que en principio tiene que ser el máximo de la prisión provisional, pues amparándose, en una jurisprudencia, han decidido que para ese delito en el que no mediaba violencia, pues no lo sé. Claro, es que... A ver, bueno, yo tampoco quiero hacer un debate jurídico porque me parece que no es el tema, pero no es el tema, están condenados a 9 años. No tienen la obligación de soltarles. Es que me parece muy muy importante que nos quedemos... O sea, no es que los jueces ya hayan dicho, es que lo sentimos mucho, pero no nos queda otro remedio que soltarles. No tienen obligación de soltarles. Han decidido autónomamente soltarles, sin esperar a que haya Si no una es el caso de la doctrina Parot, por ejemplo, claro, que en muchas ocasiones han tenido que soltar a terroristas en su momento, pues porque en el momento en que se tira atrás la doctrina Parot hay que dejarles en libertad. O gente que sale de la cárcel, pues porque no se ha sin rehabilitar, como recientemente un violador en Barcelona, que todo el mundo dice que no está rehabilitado como persona, pero aún así la ley marca que hay que dejarles. No es comparable. Pues no es el caso. Es que además no es el caso. Han tomado una decisión autónoma y libremente. Y ellos sabrán por qué, porque realmente nosotros no lo hemos leído todavía. Pero me parece muy importante que quede claro eso. Lo han hecho porque les ha dado la gana, fundado en lo que les haya dado la gana de fundar, pero no tenían obligación. Será legal, pero no es obligatorio. O sea, y eso es importante. Y además, oye, estos tíos que no se han rehabilitado porque realmente ni han reconocido que han hecho daño, porque no lo han reconocido, todo lo contrario, habréis visto sus declaraciones, no han reconocido que han hecho daño, pues son un peligro público. ¿Qué queréis que os diga? Pues como lo era el violador que sale de la cárcel con un informe de los psicólogos diciendo que no está rehabilitado, pues son un peligro público. Pero a ese no les queda otro remedio que soltarle. A este les han soltado porque les ha dado la gana. Yo lo que pienso es, en primer lugar, deberíamos conocer el auto. Un momento, ponemos un mensaje y te doy la palabra. Sí. Sobre este caso de la manada, no olvidemos que tienen un caso pendiente, que se le acusa también de violación de la chica con la que iban en el coche. Efectivamente, tienen pendiente otro juicio en Pozoblanco con los mismos individuos. Esa es un elemento que recuerda a este oyente que hasta ahora no habíamos puesto aquí en la charla, en el debate, y que efectivamente no se debe obviar. Esos jueces, aunque para la condena de la manada, en este caso, no se tuvo en cuenta, porque además la defensa de los 5 pidió que no se tuviera en cuenta y aceptó el tribunal no tener en cuenta ese otro juicio que está pendiente. Aunque no se tenga en cuenta, todos sabemos que existe y los jueces saben que existe. Por tanto, hacer una abstracción incluso del futuro judicial que aún espera a estos jóvenes por otro asunto, a 4 de los 5, y les deja en libertad. Pero, Julio, sin embargo, esta decisión de los jueces no va a ser fácil para ellos. Me imagino que van a ser inmensamente criticados, que va a haber una reacción social, etcétera. Entonces, si esta decisión no era obligatoria, no había que soltarlos después de los 2 años, y se han arriesgado a esto, algo que va a ir en contra de ellos, en contra de su comodidad de todos los días. Perdone, pero a los jueces, ¿me puede usted enumerar qué le puede pasar si hay una gran indignación? Quiero decir que a los jueces... Se saben los nombres de los jueces. Bueno, pero eso, hombre, no, pero Juan, no estamos hablando de ningún tipo de agresión. Quiero decir que un juez tiene una plaza en propiedad. No vamos a perseguir a nadie. Hombre, claro, los jueces tienen una plaza en propiedad y casi nadie puede hacer nada aunque las sentencias no sean compartidas. Pero hay una cosa que se llama el señalamiento. Serán señalados durante mucho tiempo y va a ser muy desagradable para ellos. Para eso sí. Juan, para eso los jueces, para eso los jueces sí están preparados para resistir, porque han resistido casos de terrorismo, imagínese usted, ¿no? Terrorismo, el etarra y el yihadista, o sea, a los jueces les entra
en el sueldo todo tipo de presiones. A estos, a otros y a los demás allá. Pero les entra en el sueldo. Gratuitamente. Bueno, porque yo comprendo que una ¿no? persona supone... que tiene que juzgar un delito de terrorismo, como por ejemplo el espantoso delito que hubo aquí en los trenes de Atocha, ¿verdad? Pero esta gente se está exponiendo a una crítica y a una censura muy grande por nada. Mira, yo creo que los jueces en este caso se exponen a muy poco, Juan. Me parece a nada. No arriesgan su puesto de trabajo, la víctima cuyo nombre y cuya cara hemos conocido. Hay otro todos. tipo de censura, por favor. Yo creo que el juez que hizo el voto en particular ha sido crucificado públicamente, ha sido expuesto a la ira popular, ha sido censurado por el ministro de Justicia. Quiero decir, vamos a ver... Supongo que sabes a lo que han sometido a la víctima, ¿verdad? En todo tipo de redes sociales. Que sí, Julia, sí, pero repito, pero es que, vamos a ver, yo es que creo... Víctima por tercera vez, por lo visto. Vamos a ver, creo que si elevamos esta crítica a los jueces hasta el punto de transmitir a nuestros oyentes que estos jueces actúan así, jueces y juezas, porque al parecer hay una magistrada entre quienes han decretado que salgan de la libertad provisional, que lo hacen por razones ideológicas, por machismo, porque defienden un modelo patriarcal de la sociedad, etcétera, etcétera. Creo que estamos haciendo daño, de verdad, a la Administración de Justicia, que es lo único en lo que podemos confiar, porque detrás de la Administración de Justicia está la selva, no lo olvidemos también. Juan Manuel, estarás de acuerdo conmigo. Lo que aquí se ha dicho, al menos los que aquí estamos hablando ahora, ha sido fundamentalmente una demostración de sorpresa ante un hecho que nadie podía comprender y nadie podía prever, porque la circunstancia, en fin, ha sido completamente extraordinaria. Es decir, que están pendientes de una resolución, de una sentencia en firme, no tenían ninguna obligación y han decidido soltarles. Si lo más en fin, sorprendente es esta decisión que han tomado gratuitamente desde su perspectiva, haciendo, yo creo que generando una alarma social. A ver, que yo no creo que los jueces tengan que decidir en función de las manifestaciones que hay en la calle, no lo creo, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, no tienen que decir por miedo a lo que se manifiesten en la calle, no, pero es que ya han decidido. Ya hay una sentencia que les condena a 9 años y es completamente incongruente que con una sentencia que ellos mismos han dictado que condenan a 9 años les suelten sin necesidad. O sea, es que eso es una incongruencia. O sea, que suena a provocación, es que parece una auténtica provocación. Lo mires desde donde quieras mirarlo. ¿Significa eso que lo hacen por machismo? No, yo no les voy a calificar en modo alguno, pero hay una enorme contradicción entre la sentencia a 9 años, la condena a 9 años y esta decisión gratuita que es inexplicable a unas personas, insisto, que han cometido un delito grave, que no se han arrepentido y que van a estar mañana en la calle. Vamos a oír otro mensaje y luego doy la palabra. Otro más. Con respecto a la puesta en libertad de los 5 individuos, por llamarlos de alguna forma, de la manada, tengo una cuestión para ver si me podían solucionar. ¿Cuánto van a tardar en llamar a alguno de los 5 en algún medio de comunicación para hacerles una entrevista de forma remunerada? Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, pero bueno, eso puede ser una medida cautelar, es decir, que estas personas no puedan conceder entrevistas. No, esa no es la medida cautelar que sabemos, es que se van a presentar lunes, miércoles y viernes y que no pueden abandonar el país. Por lo demás son perfectamente... Yo lo que sí que pienso es que ese auto estará razonado, aportará una línea de argumentación, se amparará en una jurisprudencia. Es decir, justificarán su decisión, que efectivamente a simple vista es sorprendente, pero creo que deberíamos esperar a ver lo que en ese auto explican los magistrados, ¿no? Pero Juan Manuel, aunque lo justifiquen, podemos opinar, ¿no? Sin duda, sin duda. Como no es obligatorio, aunque lo hayan justificado, no es obligatorio, a mí me parece que si no es obligatorio, es una afrenta complementaria que no debían de haber tomado. Oye, yo mira, en este programa he defendido que los delitos sexuales, que los delitos contra la vida, los delitos contra la propiedad, casi todos los delitos del Código Penal, el consentimiento no es lo distintivo para calificarlos de delito, ¿no? Es decir, a mí lo que esos señores hicieron me parece una aberración, no me diera consentimiento. No trato de defender a estos señores para nada. No me dio consentimiento, hay una sentencia que dice sí, pero se discutió mucho durante mucho tiempo. No, hay una sentencia, no volvamos otra vez a las dudas previas. No, lo que quiero decir es que a mí la acción de estos señores me parece lamentable. Vale, aquí acabamos. Gracias, Juan Manuel, Rosa y Juan. Ahí lo dejamos.